¿Qué tal? Buenos alumnos, vamos a dar inicio al módulo número 2. En este módulo número 2, vamos a ver el sustantivo, morfología y sintaxis. Esta parte estaría conformada de la siguiente manera: tipo o clase de sustantivo, género y número. Vamos a ver primero el tipo o clase de sustantivos. Al igual que en nuestra madre lengua, tenemos sustantivos comunes y propios. Los propios son en nombre de países, de personas, de ríos, de colegios, universidades. Los comunes son aquellas palabras como casa, barco, chico, nuevo, y pueden subdividirse en contables e incontables. Con respecto a los sustantivos comunes contables, podemos anteponer la palabra 1, 2, 3, and, de, que son artículos definidos e indefinidos, delante de esa palabra. Puedo decir a car, an apple. Tenemos sustantivos singulares, como por ejemplo ahí dice car, el plural es cars. Los incontables no tienen plural. A su vez, los sustantivos contables pueden ser concretos también. Eso se refiere a que tienen existencia física individual. Si damos ejemplo de personas, animales o plantas, podemos decir a girl, una chica, a cat, un gato, a flower, una flor. Grupos, por ejemplo, the army, el ejército, a crowd, una multitud. Unidades de medida, a kilo, un kilo, a pound, una libra. Partes de un todo, como a packet, un paquete. Los sustantivos incontables pueden tener algunas veces existencia física, pero no individual. Por ejemplo, materiales, líquidos, gases como cotton, algodón, water, agua, air, aire. Actividades como camping, acampar, drinking, beber, o lenguajes como Italian, Japanese, Chinese, italiano, japonés, chino. Y muy pocos sustantivos contables son abstractos, como por ejemplo a hope, una esperanza, an idea. Esos son ejemplos de sustantivos abstractos. Sin embargo, los sustantivos comunes incontables, la mayoría son abstractos, como por ejemplo anger, enojo, equally, igualdad, honesty, honestidad. Dijimos que estaba dividido en tres partes: tipo o clase de sustantivo, género y número. Ahora vamos a ver el género, que en castellano el género del sustantivo determina si es femenino o masculino y por ende va a determinar el correcto uso del artículo que lo acompaña a este último. En inglés, esta distinción no contribuye a la elección del artículo, pero sí al tipo de pronombre para reemplazar cada palabra. Entonces, por ejemplo, ahí vemos en las dos palabras del ejemplo man, hombre, actor, y el pronombre que va a reemplazar podría ser tranquilamente he, porque tanto hombre como actores son masculinos. En el caso siguiente, como woman o actress, vamos a reemplazar por un pronombre personal femenino como she. Guest, que es invitado, huésped, o student, estudiante, puede ser indistinto, puede ser he o she. Luego tenemos en el caso de como los animales, cow, ya sea femenino o masculino, también sería it, o sheep, oveja, es it, y cosas como chair, silla, table, mesa, también va a ser it. Hay algunos sustantivos que, depende de la terminación, no van a dar la idea de si es masculino o femenino. Por ejemplo, la terminación EWS es como actor
Y como en el segundo ejemplo que tenemos actriz, ¿sí? Vemos que en este caso nos damos cuenta que es una mujer. O también por su significado. Si hablamos de mother, sabemos que es she, que es una mujer. O girl, sabemos que es she, también porque sabemos que girl significa una chica. La última parte sería el sustantivo como número. Y ahí vamos a tener algunas generalidades como también excepciones. Se agrega a la mayoría de los sustantivos, se le va a agregar la S, ¿sí? Podemos decir, como en el ejemplo, dog, dogs, dogs sería el singular y dogs el plural, con solamente agregarle la S, ¿sí? Se agrega es a los sustantivos que terminan en la vocal O, en la consonante S, X, CH o SH. Tenemos varios ejemplos para cada caso en la terminación de O: potato, potatoes, plural; glass, glasses; box, boxes; church, churches; brush, brushes. Cuando el sustantivo o la palabra termina en Y, ¿sí? Su plural va a ser sacar la Y y agregarle la terminación IS, como en el ejemplo nationality, nationalities. Si hay una vocal antes de la Y, ya sea la A, la E, la O, la U, como en estos ejemplos, they, he, toy, guy, se agrega la S sin ningún inconveniente. En el caso de que tengamos sustantivos propios que terminan en Y, también se agrega la S, como en los apellidos generalmente, como Fry, Kennedy, se le agrega la S para su plural, para decir los Frys o los Kennedys. Algunas terminaciones con F o fe va a cambiar por la palabra bes. Por ejemplo, shelf, que es una repisa. Si diríamos repisa, sería shelves, o knife, knives. Y después tenemos formaciones irregulares que cambia, por ejemplo, la escritura. En el caso podemos cambiar las vocales, como en el caso de man, que es hombre, y men, el plural. O cambio completo de palabra, child, niño, children, niños. O, como en este caso, sheep y sheep, que no se produce ningún cambio. Hay palabras de origen extranjero también para el inglés, como por ejemplo analysis y datum, que es análisis y data. Es muy importante tener en cuenta entonces si el sustantivo es parte de una generalización o hay que tener en cuenta estas reglas según lo explicado. El caso posesivo o genitivo, podemos decir algo que pertenece o está conectado con alguien o algo, utilizando un sustantivo seguido por un apóstrofe y una S, como en el primer ejemplo. Digo Alice house, la casa de Alicia. En esta oración, como se darán cuenta, comenzamos la traducción de la última palabra hacia la primera. El apóstrofe y S significa de en este caso. Otro es la terminación del sustantivo en S. Si yo tengo un sustantivo, como en este caso, sisters, que es plural, no hace falta que agregue el apóstrofe y la S, sino solamente voy a agregar el apóstrofe y ya me va a dar la idea del caso posesivo. Entonces digo, it is my sister's idea, es la idea de mis hermanas. También comenzamos a traducir desde la última palabra, luego paso por la parte posesiva por la frase posesiva. La terminación de un pronombre propio en S. Si queremos hablar acerca de una pertenencia
o una relación o una conexión con una persona como el nombre propio y este termina en S, como en el caso del ejemplo, Carlos, indistintamente, ya sea que esté con S o no, vamos a agregarle la apóstrofe y la S, aunque termine en S, como en este caso, Carlos Friends. Ahora, si hacemos referencia a lugares, negocio o trabajo de alguien, también vamos a agregar la apóstrofe y S, como los dos ejemplos que tenemos. I bought it at the Walmart. She can fix it at the dentist. Alexis is at Williamson's. Otro uso es identificando algo cantidad de tiempo involucrado. Por ejemplo, have you read it in yesterday's newspaper? They have 3 weeks holiday per year. Utilizando la preposición of, que significa de, para indicar posesión. Yo puedo decir, he is the brother of Susan. Él es hermano de Susan. Ahí en esta oración, como vemos, vamos traduciendo desde la primera palabra hasta la última, no como en el caso posesivo, que empezamos generalmente por la última palabra hacia la primera. Otro uso es utilizando pronombre posesivo después de of, o un sustantivo o nombre propio seguido por una apóstrofe y una S. Por ejemplo, Carla is an old friend of mine. En este caso estamos utilizando un pronombre posesivo después de of. Carla es una vieja amiga mía. O she's a friend of Anna's. Ella es una amiga de Ana. Ahí estamos utilizando un sustantivo o nombre propio seguido de un apóstrofo. El caso posesivo genitivo es muy importante tener en claro el uso de también los adjetivos posesivos, que podríamos reemplazarlo al caso posesivo. Por ejemplo, en la primera oración tenemos un caso posesivo, como Mary's daughter is beautiful, y podemos decir, en vez de decir Mary's daughter, puedo decir, ya sé que estoy hablando de ella, en oraciones que pueden continuar, ¿no es cierto? Podemos reemplazar Mary's por her, que sería su hermana es Linda. Entonces, es muy importante tener en cuenta de qué pronombre, qué nombre vamos a reemplazar por los adjetivos posesivos, sabiendo que my es para algo que se refiere a una cosa mía, your cuando es tú, su, his, her en este caso porque es María. Si hablo de Tom, va a ser Tom's daughter, por ejemplo. Tom es masculino, reemplazaríamos por his en ese caso, porque vamos a hablar de su, de él. Y así, teniendo en cuenta por qué parte posesiva reemplazaríamos por un adjetivo posesivo. La frase sustantiva es muy importante. La frase sustantiva es aquella que no tiene verbo, es un grupo de palabras que cumplen las funciones de un sustantivo. No tiene verbo y su núcleo es precisamente un sustantivo, como en el primer ejemplo, a nice smile, una linda sonrisa, the nice girl, una niña agradable, in the bedroom, en el dormitorio. O también puede estar formada por dos sustantivos, como a children movie, a meat knife, una película de niños, un cuchillo de carne. La traducción de las frases sustantivas hay que tener bastante precaución también, ya que en este caso, por ejemplo, the house is new, la casa es nueva, el adjetivo va en el predicado de la oración. The new house, tenemos una frase sustantiva, la casa nueva. The new alternative technical procedures, nuevos procedimientos técnicos alternativos. Pareciera como que se va a traducir
de forma de atrás hacia adelante, pero eso tenemos que ver cómo vamos a darle sentido a nuestras expresiones.